Sudáfrica y en Australia. En la zona tropical del Ecuador, debido a las grandes lluvias, tenemos siempre todas las grandes selvas, todas las grandes junglas, ¿no es cierto? La selva amazónica, en la zona del África, la zona de Indonesia, de Java, etc. Vietnam, en fin. Bueno, como les decía, aquí hay algunos, ¿no? El desierto, la pradera, el bosque tropical, y tenemos sus características. Acuérdense, ¿cuáles son las dos características más importantes? Precipitación, humedad y temperatura. Entonces, aquí podríamos nosotros poner en práctica lo que conocemos. Por ejemplo, ¿cuál es el ecosistema o el bioma, mejor dicho? ¿Cuál es el bioma que tiene las más altas temperaturas? El bioma que tiene las más altas temperaturas, si ustedes les preguntan, ¿qué dirían? ¿Cuál es? Por conocimiento, ¿no? ¿Cuál es el que tiene las mayores temperaturas de duración? El desierto. Claro. Entonces, ¿dónde está el desierto? Aquí. ¿No es cierto? Pero ojo que acá dice temperatura media anual. ¿Ven en este gráfico algún bioma que tenga una temperatura superior o igual a la del desierto? El bosque tropical. Ahora uno diría, pero a mí no me suena que el bosque tropical, o sea, la selva amazónica, tenga más temperatura que un desierto, ¿no? Nuestra idea del desierto es que es seco, árido, caliente, ¿no? Pero ¿qué ocurre? El desierto, en las noches, puede disminuir su temperatura pues a 5 grados, 2 grados. Entonces, la oscilación de temperatura es muy grande. En cambio, miren la oscilación de temperatura de la selva amazónica. Es nada. O sea, la selva puede oscilar de repente entre los 28 grados y los 25 grados. En promedio. Entonces, claro, se mantiene una temperatura prácticamente constante, ¿no? Y si vemos la precipitación, ahí sí el desierto es el más seco. Por ejemplo, el desierto no llega pues ni a, qué sé yo, 25 milímetros de agua al año, cuando la selva tropical puede llegar, estamos hablando de centímetros, 4 metros de agua, 400 centímetros de agua, 4 metros de agua de precipitación, ¿ah? En promedio. Entonces, esas dos variables, recuerden, temperatura y humedad, precipitación, determinan justamente los grandes biomas. Ahora, los biomas terrestres también se pueden organizar de manera vertical. Se puede estudiar de acuerdo a los estratos de alturas. Por ejemplo, el estrato asociado con las raíces, el estrato asociado con el suelo, con las hierbas, con los arbustos y con los árboles. ¿Y por qué es importante esta distribución? Porque hay una fauna asociada a cada uno de estos estratos y es una fauna específica, ¿correcto? Por ejemplo, microorganismos, gusanos, por decir así, etcétera, asociados con las raíces. En las partes de suelo tenemos algunos artrópodos, probablemente roedores pequeños, en fin. En la parte, digamos, herbácea arbustiva, de repente tenemos reptiles, tenemos otros depredadores, otros mamíferos. En la parte alta, obviamente, las aves, porque son las que anidan ahí. Bueno, un ejemplo de bioma terrestre es la selva tropical. Lo voy a pasar porque ya hemos hablado ahorita hace un segundo. Simplemente para recordarles que la selva tropical se encuentra distribuida a lo largo de los 0 grados de latitud, es decir, del ecuador terrestre, y acá la podemos ver perfecta. ¿Por qué? Porque llueve mucho. Y todo lo contrario, el desierto, justo lo que habíamos nosotros elegido hace un momento. 30 grados de latitud norte, trópico de Cáncer, miren, todos los desiertos que están aquí. 30 grados de latitud sur, trópico de Capricornio, nuevamente los desiertos están aquí. Cambiemos acá. Los biomas acuáticos. ¿Cuáles son los biomas acuáticos? Arrecifes de coral, océanos, ríos, pantanos. ¿Por qué se caracterizan los biomas acuáticos? Por la luz que puede ingresar en ellos, la profundidad, los nutrientes y el oxígeno. Estas 4 características, por ejemplo, las vemos en el mar peruano. Ustedes saben que el mar peruano es uno de los
qué? Porque tiene características, digamos así, físicas que le son únicas. Por ejemplo, una de las características del mar peruano es que es profundo. Todos han ido a la playa. Díganme ustedes, ¿cuántos metros pueden caminar desde la orilla sin hundirse? 2, 3. Tú te metes a la orilla, ¿no es cierto? Caminas un poco, caminarás pues 5 metros, una cosa así, ya te quedaste sin piso. Ya no hay piso. ¿Por qué? Porque el zócalo continental es muy cercano y es muy profundo. Entonces, al haber más profundidad del zócalo, hay mayor espacio para que crezca una biomasa de ¿qué? De plancton. Cuando uno sobrevuela el mar peruano, cuando vienes en avión, ¿no es cierto? Y vas a aterrizar en Jorge Chávez, ¿cómo se ve el mar? ¿Se ve color turquesa, se ve transparente, como en las postales de algunos países? No, se ve oscuro, se ve azul, medio verdoso, ¿no? Oscuro. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de plancton, justamente gracias al zócalo continental, que permite, ¿no es cierto?, la entrada de luz, la entrada de nutrientes, producción de oxígeno por la fotosíntesis de las algas, etc. En cambio, el mar Mediterráneo es un mar que uno lo ve transparente, color turquesa, lindo, se ven abajo las estrellas del mar, los peces cómo van, porque ese es un mar poco productivo. ¿Qué quiere decir? Al haber tan poca profundidad, no hay espacio suficiente para que crezcan las algas, para que haya una masa de plancton importante. Y si no hay plancton, no hay peces. ¿Qué va a haber? En el mar Mediterráneo prácticamente no se lleva a cabo la pesca que tenemos acá en el Perú, donde hay unos buques industriales pues, pescando anchoveta. Eso es imposible. Hay algún tipo de pesca, pero menor. Eso es importante. Bueno, biomas acuáticos, a ver, miren, lo que está en azul oscuro son justamente las zonas más profundas de los océanos del planeta. Se tienen las fosas de las Marianas, qué sé yo, etc. Miren ustedes el color frente a la costa peruana y chilena. ¿No ven que es oscuro? Aquí hay un zócalo que es profundísimo. Nuevamente, gracias a ese zócalo es que nosotros tenemos es uno de los grandes factores que condicionan la Profe, ¿por qué, o sea, si esa característica se repite también en Chile, por qué Chile no tiene esa productividad? Porque nosotros, además de eso, tenemos el concurso de dos corrientes importantes, la corriente de Humboldt y la corriente tropical. Además, el estar cerca al Ecuador nos permite tener aguas más cálidas o, en todo caso, tener una gradiente de temperaturas, lo cual hace que la diversidad sea mayor. A ver, en los biomas acuáticos, por ejemplo, un lago, una zona marina, ¿qué podemos encontrar? Vamos a hacer como un desglose, ¿no? En primer lugar, encontramos la zona fótica y la zona afótica. Fótica es la zona de máxima profundidad hasta donde llega la luz del sol, la radiación solar. Más allá ya no entra el sol, se llama afótica. Luego tenemos una zona béntica. ¿Cuál es la zona béntica? Es aquella asociada al sustrato, a la orilla, qué sé yo, y cuanto más te vas alejando hacia el fondo del mar. Hay toda una fauna de crustáceos, mariscos, en fin, moluscos, asociados a la zona béntica. Y luego se tiene la zona pelágica. ¿Cuál es la zona pelágica? Es toda la columna de agua, desde la superficie del agua hasta el fondo. O sea, toda la columna de agua, eso se le llama pelágico. Entonces, cuando uno escucha hablar de peces pelágicos, son aquellos que viven en la columna de agua. Hay algunos peces que son bentónicos, por ejemplo el lenguado. El lenguado crece en el sedimento. El lenguado no nada, digamos, como la anchoveta, crece en el sedimento. Entonces es un organismo asociado a la zona béntica. ¿Muy bien? Y luego tenemos la zona litoral, ¿no? Donde está la zona de rompiente, por ejemplo, de los bancos de arena, en fin, y la zona limnética, que ya es el mar adentro, el mar profundo. ¿Ya? Es en el caso de un lago. En
en el caso del mar tenemos algo parecido, solo que en este caso distinguimos, por ejemplo, el zócalo continental, ¿no? El zócalo continental del que hemos hablado. Igual hay una zona béltica, también hay una zona pelágica, hay una zona fónica y una zona afónica. Pero en este caso existe una zona que en lugar de limnética se le llama oceánica, ¿no? Y en lugar de zona litoral se le llama zona nerítica. Ya. A ver, el océano pelágico es lo que les decía hace un momento. Es la columna de agua, ¿no? Entonces es el 70% de la superficie de la Tierra, obviamente. Hasta una profundidad de 4.000 metros, lo que más o menos mencionábamos ahora, ¿no? 4 kilómetros. Los biomas acuáticos también tienen la zona intermareal. La zona intermareal. Cuando uno va a la playa encuentra una zona de rompiente, ¿no? Es aquella zona que se inunda por momentos y cuando la marea baja queda seca, ¿no? Y que se hacen como cositas, que es de donde va reventando la marea, ¿no? O sea, la zona del intermareal. Esa es una zona muy rica, hay muchos organismos en el intermareal porque hay nutrientes, hay oxígeno, pero depende también de la marea. A veces está cubierta completamente por la marea y a veces la marea baja, ¿no? Muy bien. Biomas acuáticos. Por ejemplo, los lagos. Oligo y eu. ¿Qué quiere decir oligotrófico? Que tiene poco nutriente o probablemente nada de nutriente. Eutróficos son aquellos que tienen gran cantidad de nutrientes, ¿no? Esos que tienen poco nutriente generalmente son ricos en oxígeno, son aquellos lagos más fríos, ¿no? Donde el oxígeno, por ser un gas, se disuelve mejor, ¿ya? Los lagos eutróficos, por el contrario, tienen muchos nutrientes, pero hay una baja concentración de oxígeno, sobre todo en el invierno, ¿no? Y se cubren por hielo. Aquí en el Perú, por ejemplo, a pesar de tener zonas de gran altitud y frías, nuestros lagos casi nunca se congelan, prácticamente nunca se congelan, nuestros ríos tampoco. Es decir, las temperaturas no llegan a bajar tanto como para congelar. Este es un gráfico que muestra la manera como se distribuyen los nutrientes y la temperatura en un lago. Pero esto funciona, por ejemplo, para una región templada del hemisferio norte o del hemisferio sur. Esto podría ser un lago norteamericano o podría ser un lago chileno. ¿Por qué? Porque en estos lugares existen diferencias muy marcadas en la temperatura de las 4 estaciones climáticas, ¿ya? Aquí no se observa eso. Por ejemplo, ¿qué es lo que vemos en el invierno? Bueno, en el invierno se observa que hay una estratificación de las temperaturas a lo largo de la columna de agua. ¿Dónde encontramos las temperaturas más frías? Obviamente en la superficie del lago, porque está expuesto pues, a la intemperie, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos tener 0 grados en la superficie. Y conforme vamos bajando, también el agua se va tornando un poquito más cálida. ¿Por qué? Porque está aislada del entorno. Bueno, muy bien. Luego del invierno viene la primavera. Y en la primavera empieza a subir la temperatura, el hielo que estaba en la parte superior se empieza a derretir. Entonces esas masas de hielo se empiezan a sumergir en el agua. Es como que yo agarre mi mano y la empujo, ¿no es cierto?, hacia abajo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Un reciclamiento de los nutrientes. Y esto es muy positivo porque lo que hace es contribuir justamente al incremento de la dispersión, distribución, riqueza de especies, porque hay una homogeneización de los nutrientes, ¿no? Luego de la primavera que viene el verano. Y aquí en el verano, más bien, se invierten los papeles. Porque si antes en el invierno las temperaturas más frías estaban en la parte externa y las más cálidas en la parte profunda, ahora en el verano ocurre lo contrario. Las temperaturas más cálidas están en la superficie,
porque reciben pues, la luz del sol, y las más frías se encuentran a mayor profundidad. Nuevamente, cuando llega ahora el otoño, ¿cierto? Hay un reciclaje nuevamente de las temperaturas, ¿no? ¿Por qué? Porque en otoño, ¿qué ocurre con el clima? Se empieza a volver más frío. Como empieza a hacerse más frío, ya no es tan cálido, esta alta temperatura que había en la parte de arriba ya no lo es tanto, empieza a disminuir. Entonces, ahora prácticamente toda la temperatura se empieza a homogeneizar del agua. Y al homogeneizarse la temperatura, los nutrientes otra vez se vuelven a reciclar, ¿no? O a redistribuir, digamos así. Los humedales son comunes acá en el Perú. Tenemos, por ejemplo, en Ventanilla, los tenemos en los pantanos de Villa, que probablemente ustedes conocen, ¿no es cierto? Son áreas cubiertas de agua, muchas veces son infiltraciones de aguas salobres. Muchos humedales están cerca al mar. Villa y Ventanilla son humedales que están a poca distancia del mar. Entonces es agua salobre que empieza a aflorar. Entonces el agua de los humedales, de estos pantanos, no es necesariamente pues, agua dulce, ¿no? Y uno lo puede ver porque en las arenas de estos humedales se empiezan a ver como unas manchas blancas, ¿no? Que es la sal, que se queda atrapada durante el proceso pues, de afloramiento, ¿no? De las aguas subterráneas. Tiene muchos nutrientes que están generados por la flora y la fauna asociada, ¿no? Cuando se mueren, se pudren y esa materia orgánica regresa pues, al agua, ¿no? Por eso es que hay mucho nutriente, ¿no? Pero son pobres en oxígeno porque no hay recirculación, son aguas estancadas, ¿no? No hay mucha producción de oxígeno. Pero es un bioma muy productivo, como digo, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de materia orgánica. Interacciones entre los organismos y el ambiente limitan la distribución de las especies. Lo que preguntaba yo al inicio de la clase, ¿por qué no hay canguros en el Perú? Si se supone que tenemos casi todos los microclimas, tenemos todas las ecorregiones, somos un país mega diverso, ¿por qué no hay canguros en el Perú? Bueno, porque, por ejemplo, aquí se puede observar, este es el mapa de Australia, donde todos saben que hay canguros, ¿no? Las condiciones climáticas, ¿no es cierto?, limitan la distribución de estos canguros. Entonces, el color rojo y marrón indican las poblaciones o las áreas donde hay una mayor concentración de canguros. Por ejemplo, acá, ¿no? En Nueva Gales del Sur. Pero hay zonas de Australia donde no hay prácticamente canguros, miren. No hay canguros. Ahora uno diría, es el mismo país, es la misma región. ¿Por qué en algunos lugares hay muchos y por qué en otros no hay nada? Probablemente por las condiciones climáticas, sí, esa es una respuesta, porque hay más agua, menos agua, porque hay más temperatura, menos temperatura, porque hay más alimento o menos alimento, o también puede ser porque hay más o menos depredadores. En esta región, por ejemplo, pueden haber muchos depredadores del canguro y en estas zonas pocos depredadores del canguro. Por eso es que el canguro elige el lugar ideal que reúne todas las condiciones para poder, digamos, reproducirse y desarrollarse. Por ejemplo, nuevamente, ¿por qué no hay canguros en el Perú? A ver, ¿la dispersión limita su distribución? Sí, si es que el área es inaccesible o es un tiempo insuficiente. En nuestro caso, sería eso. ¿La dispersión limita su distribución? Sí. Y ahí muere el payaso. Se contestó la pregunta. ¿Por qué? Porque hay dispersión de canguros, por decir, de Australia al Perú. Entonces, ¿la dispersión limita su distribución? En este caso sí, pues. Bueno, como no hay dispersión, es una limitante. Entonces, quiere decir que el Perú es un área inaccesible probablemente para el canguro.
Pero si esa no fuese la condición, es decir, si la dispersión no fuese un problema, entonces lo que sí puede ser un problema es el comportamiento reproductivo, hábitos alimenticios, etc. Si ese no fuese el problema, entonces quizá hay factores bióticos, como ¿qué? Parásitos, depredadores, ¿no? Competidores. Y si no son los factores bióticos, entonces probablemente los factores abióticos. ¿Quiénes están dentro de los factores abióticos? Los químicos y los físicos. Dentro de los químicos, los nutrientes, el oxígeno, la salinidad. Los físicos, la temperatura, los vientos, por ejemplo, la humedad, la luz. ¿Ya? Ahora, la dispersión. Es el movimiento de individuos, ¿cierto?, o gametos fuera del área de origen o de centros de gran densidad. Por ejemplo, este es un mapa muy interesante donde podemos ver cuál ha sido la distribución de la abeja africana en Sudamérica por años. Fíjense, ¿dónde empieza la distribución de la abeja africana? Tenemos que preguntar dónde llegó. ¿Cuál fue el primer lugar donde llegó la abeja? Llegó al Brasil, en el año 63. Y por varios años, años 63, 64, se mantuvo en un área restringida la abeja. Pero las condiciones empezaron a ser más favorables para que se puedan dispersar. Entonces, para el año 66, 68, 70, ya la abeja había colonizado cada vez un área mayor. Y si ustedes siguen viendo a lo largo del tiempo, años 80, años 90, mira hasta dónde llegó la abeja africana. Desde Brasil hasta México. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay especies, miren, hay especies que tienen una alta capacidad de dispersión, alta capacidad de adaptación, de polinización. Hay otras que no, que son muy restringidas, que tienen requisitos ambientales, nutricionales, etcétera, que son muy restringidos, muy específicos. No se van a mover, no se van a dispersar mientras no encuentren esas condiciones, ¿no? En cambio, otros, como la abeja, sí. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en distintas islas alrededor de Hawái, Maui, Molokai, Oahu, en fin, donde a partir de estos centros de dispersión, fíjense, centros de dispersión, como ven las flechitas, ¿no es cierto?, han aparecido especies vegetales, ¿no?, en otras regiones donde se han desarrollado de manera independiente, es decir, han habido incluso procesos de especiación. Estamos hablando de hace 400.000 años, 1.300.000 años, 3 millones, 5 millones de años. O sea, aparentemente estas especies de plantas se distribuyeron o se dispersaron a partir de esas islas, pero hace muchos millones de años, dándoles plazo o tiempo suficiente para que se puedan adaptar a nuevas condiciones. Ahora, factores abióticos. ¿Quiénes habíamos dicho que son los factores abióticos? Hemos dicho que son aquellos factores como los depredadores, los competidores, los parásitos, en fin, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en los factores abióticos tenemos un experimento muy interesante. Por ejemplo, de qué manera la población de erizos influye sobre la población de almejitas, digamos así. Entonces, aquí hubo un experimento en el cual nosotros pusimos o se pusieron tanto a las almejitas como a los erizos juntos, ¿no es cierto? Entonces, cuando eso se vio, miren, que es la línea roja, tanto los erizos como las almejitas presentes, ¿no es cierto?,
¿Qué fue lo que ocurrió? Las algas, la cobertura de algas disminuyó prácticamente a cero. ¿Qué quiere decir? Tanto la almeja como el erizo se encargaron de comerse todas las algas que estaban presentes en las rocas. Pero por ejemplo, cuando se removieron, miren, los dos, tanto las almejas como los erizos, ¿qué pasó con la población o con el porcentaje de cobertura de las algas? Se hizo máximo. ¿Por qué? Porque sus dos depredadores habían sido removidos. Entonces les permitió crecer, desarrollar. ¿Qué pasó cuando solamente los erizos fueron removidos? O sea, solamente se dejaron a las almejas. Miren, las algas crecieron bastante bien. Bastante bien. Quiere decir que las almejas no se las comían mucho, ¿no? Pero miren qué ocurrió cuando solo se removió a las almejas. Quiere decir que se dejaron los erizos. Los erizos dieron cuenta de las algas. O sea, quiere decir que entre los erizos y las almejas, el erizo es el que tiene el mayor impacto, el mayor efecto sobre las poblaciones de algas. Entonces, ese es un factor abiótico, el depredador, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú han habido muchas plagas, ¿no? Por ejemplo, la trucha, la carpa, ¿no? La trucha arcoíris representa un ingreso para muchísimas familias. Se come la trucha, se exporta la trucha, es muy rica la trucha. Pero la trucha no es nativa del Perú. La trucha vino de Canadá, de aguas frías como las nuestras. ¿Dónde se cría la trucha en el Perú? ¿En la selva? No, la trucha se cría en la sierra, arriba, en aguas frías, similares a las de Canadá. Pero ¿cuál es el problema con la trucha? El problema es que es un depredador. Cuando se trajo acá al Perú como una fuente de proteínas, fuente de alimento, no la empezaron a criar necesariamente en piscigranjas, en zonas controladas, sino que la soltaron en los ríos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la trucha? Se empezó a comer todo lo que encontró. Y empezó a afectar la población de un montón de organismos. Ahora, ¿por qué la trucha tuvo tanto éxito? Porque no tenía ningún controlador biológico. O sea, la trucha llegó al Perú y no había ningún controlador de sus poblaciones, no había depredadores de trucha. Entonces la población de trucha, ¡puf!, creció descontroladamente. Y al crecer descontroladamente, obviamente afectó a un montón de especies nativas del Perú, como se las comieron, ¿no? Lo mismo algunas especies vegetales, el quicuyo, ¿no? El quicuyo también es una plaga. O sea, cada vez que ustedes vean una plaga, un organismo, ya sea un pez, una planta, un insecto, lo que quieran, que crece desmedidamente, es probablemente porque no tiene un controlador biológico, no tiene alguien que lo frene, alguien que compita con él, alguien que se lo coma, ¿verdad? En fin, los factores abióticos, bueno, ya hemos hablado, ¿no? La luz del sol, el viento, la lluvia, etc. Entonces, si las condiciones físicas no permiten a una especie sobrevivir y reproducirse, la especie no va a estar ahí, definitivamente. ¿No? Ya hemos hablado, no lo voy a repetir, la temperatura es importante, el agua es importante. Hay algunos factores abióticos también importantes como la salinidad, la luz del sol, el tipo de suelo, si es un suelo muy salino, por ejemplo, si es un suelo muy ácido, en fin, la estructura física, si es arenoso, o la composición mineral, si tiene mucho hierro, etc., ¿no? Mucho calcio, mucho potasio. Entonces, las especies en general muestran límites de tolerancia, ¿no? Hay una zona donde las especies muestran un desarrollo óptimo. ¿Por qué? Porque es una zona donde existen las condiciones ideales de todo, de factores abióticos y bióticos, de todo lo que hemos mencionado. Pero hay algunas zonas donde prácticamente no se encuentra la especie y hay zonas donde se encuentran un montón de especies, ¿no? ¿Por qué? Porque estas zonas, por ejemplo, donde hay bajo, dicen zona de intolerancia. ¿Qué quiere decir? Que son lugares donde las condiciones
condiciones ambientales son tan duras, tan extremas, que los organismos no las toleran. Y por lo tanto, el número de individuos disminuye, la cantidad de individuos baja, ¿no? Entonces, hay zonas de intolerancia en ambos extremos, ¿sí? Entonces, la zona media es la que representa las condiciones, como dice, óptimas, ideales. Lo mismo vemos acá, ¿no? Los límites de tolerancia. Fíjense, hay lugares donde la humedad es limitante. ¿Qué quiere decir? No hay agua. Entonces, hay organismos que no toleran la falta de agua, ¿sí? No van a estar presentes entonces en este lugar. Hay lugares donde las temperaturas pueden ser extremas, muy calientes o muy frías. Nuevamente, hay organismos que no van a tolerar esas condiciones. ¿Dónde se van a encontrar estos organismos? En una zona donde la humedad y la temperatura sean ideales para la supervivencia y la reproducción. ¿Ya? Entonces, todas las especies en las que ustedes quieran pensar tienen justamente rangos específicos de tolerancia a la temperatura y a la humedad. ¿No? Bueno, esto creo que es para terminar. Entre todas las disciplinas biológicas, la ecología es la más heterogénea y la que más abarca, ¿no? Y en el Perú, por supuesto, como ya hemos venido hablando a lo largo de toda la clase, tenemos la cordillera de los Andes, que determina de manera muy importante los microclimas, ¿no es cierto?, de todo el país. Tenemos un mar importantísimo donde confluyen distintas zonas de temperatura, ¿no es cierto?, por influencias externas, por influencias del clima, ¿ah? Corrientes importantes como la de Humboldt y la corriente tropical que se une en la zona de Piura, formando aquí un ecosistema muy rico. Esta mezcla de temperaturas hace que se generen unas condiciones para una diversidad muy alta. Y tenemos las famosas ecorregiones del Perú, ¿no? Desde el mar que está frente a nuestras costas, la puna, el desierto, el bosque tropical, la selva alta, el páramo, el bosque seco ecuatorial. Todos estos son ecorregiones donde además hay una fauna asociada muy importante. Y creo que eso es todo. Bueno, esta es la primera clase sobre introducción a la ecología y biosfera. Hemos hablado a grandes rasgos sobre las características físicas, biológicas, no biológicas, el clima, etcétera, que determinan la distribución de las especies, ¿no? Entonces es muy importante el momento de abordar estos temas de ecología, pues nos van a servir en las siguientes clases. Tenemos la clase ahora de ecología de población. Vamos a parar, son las 8:37. Parar de repente 3 o 4 minutos para descansar un ratito.